Hola, ¿qué tal comerciantes? ¿Cómo se sienten hoy? Yo estoy preparada, súper feliz y con muchas expectativas de que hoy vamos a tener una excelente sesión de negociación. Así que trabajaremos un tema muy importante que es el concepto de dinero inteligente. Una estrategia que funciona muy bien. Así que si te es útil, por favor, mira el video hasta el final y dale clic al enlace que está debajo de él. Te llevará a mi chat de Telegram, donde estoy compartiendo muchísima información útil con toda mi comunidad. Así que déjame en los comentarios qué te va pareciendo este video. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Y verán que con esos fines decidí de acostumbrarme a trabajar con estos ratios de divisas que tienen alto rendimiento. Y aquí vamos a trabajar con los siguientes indicadores. Pasemos al panel de indicadores y démonos cuenta de que nos resulta realmente cómodo trabajar. Creo que esto serían los sobres. Los sobres van muy bien en términos de mostrar algunas zonas buenas y rentables. Y lo más importante con él es estar mostrando la rentabilidad de vender y comprar las decisiones que son utilizadas por los comerciantes. Te voy a mostrar qué indicador es tan útil para que ustedes puedan confiar en él. Y voy a seguir aquí con, lo voy a usar acá, voy a trabajar con The Marker, que nos va a mostrar la zona de sobrecompra y sobreventa. Aquí tiene dos líneas, una para el 30 y la segunda línea para el 70. Consiste en una sola línea que se mueve entre la zona de sobrecompra y sobreventa. Ahora esta es la zona de sobreventa, así que ahora trabajaremos con este gráfico y también nos basaremos en el tema del interés y la conspirología, por lo que os he contado, el concepto de dinero inteligente. Así que de esta manera vamos a conocerlo. Hay mucho trabajo, así que de hecho voy a estudiar los movimientos de este interesante tema y ves este quiz. Por lo tanto, aquí vamos a decir al respecto. Usted aprenderá todo en este video a encontrar algo similar al trabajar con las opciones binarias, que es una buena estrategia. Dinero inteligente. Así que basada en la lógica de los movimientos de los precios es una parte muy importante. Como te dije, no somos acá, el tiempo. Estamos tratando lo más posible de trabajar con estas opciones naturalmente. No tienen un capital para manipular el mercado y vamos a tratar en este caso con los sobres. Una situación interesante para nosotros es saber que los precios siempre tienen que estar dentro del canal de envelopes, que es este canal de los sobres. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Cuando durante mucho tiempo estuvieron fuera del canal. Así que ya es hora de que pasemos a trabajar con el corredor de los sobres. Y estoy teniendo aquí $100, así que pondré esto en mi inversión 80. Para mí es bastante habitual. Así que de todas formas considero que no deberíamos trabajar con toda la cartera, así que sino con una tercera parte allí. Así que en este caso estoy muy segura del siguiente movimiento. Vamos a pulsar la opción de compra ya. Estoy teniendo esta cantidad de dinero solo porque ya he hecho un gran punto de entrada.
Así que si usted no está seguro acerca del siguiente movimiento, solo le considero que entre a mi enlace que está debajo de este video. Como siempre, los invito a mi chat de Telegram para que te unas a mi comunidad. Así que aquí tenemos con las compilaciones de los indicadores, trata cómo encontrar su propia estrategia. Pasemos a la segunda relación de divisas, el dólar australiano frente al yen japonés. Una situación interesante. Podemos confiar en el marco de tiempo de 1 minuto y 1 minuto de duración de velas. Se ve así. Tenemos una tendencia alcista un poco inclinada. Por cierto, debería llamarlo la tendencia alcista. Y debo decir que durante un tiempo nos perdimos el conjunto de los precios interesantes que tienden a inclinarse y proporcionar para nosotros el mercado bajista. Así que en este caso veo que tenemos un gran potencial para el aumento y hay que tratar cada elemento por separado. La estructura del mercado y es la base sin la cual la estrategia no funcionará. Y en este caso quiero que digas que tienes que determinar los mínimos y los máximos correlacionados con el gráfico. Así que en este momento veo que tenemos que determinar el movimiento del activo. Y si ves este gráfico, vemos que los activos van hacia arriba. Y vemos, basándonos en el concepto del dinero inteligente, vemos los mínimos y los máximos crecientes en este caso. Entonces tenemos una estructura alcista, por lo tanto. Si nos basamos en la parte anterior de este gráfico, se ve que las velas bajas y altas se actualizan entre sí. Y se ve que esta es la tendencia baja predominante aquí. Y esta es la estructura bajista. Por lo tanto, la situación principal es conocer la estructura con la que se está trabajando. Así que vamos a seguir adelante. Mientras tenemos acá, vamos a entrar en el acuerdo con estas velas verdes y con este gran potencial para que empecemos nuestra caja de inversiones. Pondré 150 en mi inversión y presionaremos la opción de compra. Es tan emocionante como lo ves, estoy en beneficio de nuevo. Así que es una gran situación. Estamos trabajando con los precios que acabamos de trabajar a través de los sobres. Y estamos tratando de darse cuenta de que el máximo más alto del precio va a ser aquí en algunos minutos. Así que dejemos esta situación y démosle un tiempo para saber que estamos trabajando la próxima. Así que algún tipo de situación similar de acuerdo al euro en relación al dólar americano. Voy a revisar acá todo el tipo de la historia mientras se trabaja con las velas de 1 minuto. Y ya ves, una gran situación. Si dividimos este gráfico en partes, se ve que está funcionando muy bien. En términos de esta parte, nos está mostrando la gran situación de la más alta y se trata de este pico, con el pico más alto aquí y acabamos de ver las tendencias alcistas, pero al mismo tiempo tuvimos una pequeña ventana acá con estos precios y tuvimos el más bajo de los precios desde algún tiempo. Aquí estamos trabajando con la misma situación interesante cuando los precios nos mostraron una tendencia alcista, bajista. Y acá estamos teniendo una estructura de mercado bajista igual. Estamos tratando con el mercado alcista, así que ¿qué va a suceder? Ves acá una situación que trata después de la parte de esta cuenta de la estructura. Tienes que entender la estructura primaria y la secundaria. Por lo tanto, para nosotros que estamos trabajando con la estructura secundaria y vamos a hablar de ello, vamos a ver la situación. Todo el gráfico se está mostrando una tendencia principal que es, debería decir, la tendencia alcista que estamos tratando.
Pero si cambiamos en la duración de las velas, por ejemplo, un día, entonces tenemos que mirar de manera diferente el mismo gráfico. Y ves cómo acá difiere del gráfico al gráfico anterior. De todas formas, en este caso estamos trabajando con la estructura primaria. Y esa es la gran idea referente al concepto de dinero inteligente. Este tema conspirológico. Así que al mismo tiempo vemos que podemos dividir este gráfico con las siguientes partes de este y este. Y vemos que los picos del gráfico acá nos están mostrando los precios más altos. Pero no se trata de hablar de picos, no se trata de hablar de los niveles de soporte y resistencia, sino que también debemos basarnos en las diferencias entre los precios que se muestran aquí en el mercado. Y ya lo ven, estamos tratando acá desde hace 2 horas con la tendencia descendente, así que vamos a cambiar de nuevo y volver a nuestra duración de 1 minuto de velas. Y tenemos que saber que la tendencia principal acá es un punto de descender, pero acá estamos trabajando con los precios que suelen estar dentro del canal de los sobres. Vemos acá de market por encima del nivel de 70, por lo tanto el mercado acá es realmente incierto y creo que tenemos que parar a nuestro cuarto par de divisas acá en nuestro ratio. ¿Qué vemos en la situación? Libra esterlina frente al dólar americano se encuentra en una situación similar. Ya ves, nos está proporcionando la alta volatilidad de los precios. Así que en este caso veo que el mercado acá está un poco dormido. Así que tenemos esta cantidad de dinero y quiero algo más para tener un buen saldo. Tengo que seguir adelante con $250 en mi caja de inversión y voy a probar la opción de venta ya. Estoy feliz de anunciar que estamos teniendo una buena sesión, así que estoy teniendo más de $400 como lo puedes ver acá, con esta casi la mitad de millar. Y estoy muy contenta de anunciar que esto será muy bien para todos nosotros. Me refiero a la cuestión de los precios. Así que mira acá, espero que los precios van a estar dentro del canal y por eso tomé la decisión correcta, como ustedes ya lo vieron. Acá pasemos a la quinta divisa, dólar australiano y canadiense. Nos está proporcionando el tipo interesante de historia aquí. Y debo decir que estamos tratando con el mercado muy interesante que cambia uno al otro mostrándonos las tendencias bajistas y alcistas, a todos ellos teniendo al mismo tiempo para ser expirado aquí. Y vemos una gran tendencia para nosotros trabajar en el mercado alcista. Poco a poco vamos con los mínimos y máximos crecientes que nos proporcionan la estructura alcista. Aquí vamos a trabajar, debería decir, espero que con esta tendencia bajista y la estructura bajista acá, que tenemos que definir las estructuras primarias y secundarias. Tenemos que basarnos en la dirección de la estructura. Puede ser alcista o bajista. Aquí, en este caso, todo es sencillo. Y es necesario comprender el beneficio. Espero entrar en una operación, así que cambiemos de nuevo a nuestra operación de un día para ver otro tipo de historia. Vemos acá, en este caso, de qué se trata esta tendencia bajista. Y esa es la gran situación para nosotros. Tener una idea de ella mientras se trabaja con las opciones binarias, y creo que es bastante útil para nosotros volver a nuestra dirección de un minuto de velas. Aquí vamos a estar trabajando con esta tendencia bajista. De esta manera estaré trabajando acá con la caja de inversión para $450. En este caso creo que tenemos que presionar en la opción de venta ya.
Genial, miren cómo tengo estos beneficios, así que fue una buena decisión entrar. Acá tengo una tendencia, las estructuras secundarias y primarias, cuando acabamos de hablar de este interesante concepto del dinero inteligente. Así que, como lo ves, está funcionando realmente bien y eso me gusta. Estoy muy contenta cuando trabajo con este tipo de estrategias y me baso en la idea principal de comparar estructuras. Estas estructuras primarias y secundarias. Así que acá estamos trabajando con el primer par de divisas y tengo que recordar toda la historia del movimiento de los precios. Se ve acá, mientras que se trabaja con el concepto de dinero inteligente, hay que darse cuenta de esto, el interés, el elemento constitutivo de la estructura. Por ejemplo, esta estructura es interesante, un poco diferente sobre el hecho de que tenemos que confiar con esta relación del comercio en las opciones binarias también. Y se trata de un cambio de la naturaleza del gráfico. Tienes que darte cuenta dónde está el cambio. Así que acá es un momento preciso cuando estamos trabajando con las velas de 1 minuto. Vemos acá un cambio, sucede acá cuando estamos trabajando con la parte del gráfico. Vamos a hacer zoom en esta situación. Veamos acá el mercado alcista y luego tuvimos 2 puntos acá. Teníamos que confiar y nos proporcionaron la tendencia alcista. Por lo tanto, aquí vemos la situación siguiente. ¿Cuándo podemos estar seguros de que nos provocarán una tendencia alcista? Va a suceder aquí. Por lo tanto, se trata del cambio de los precios y es realmente útil cuando se trabaja con los puntos de entrada. Por lo tanto, vamos a pasar de nuevo a nuestro comercio de un día. Así que vemos esta historia. Con esta línea descendente se muestra acá proporcionada por los precios y ahora ves que durante estas 3 horas los precios siguen siendo, debería decir, inamovibles. Este gráfico es inamovible. Así que vamos acá al comercio de 1 minuto. Es bastante útil para nosotros ver el próximo movimiento de la vela, así que seguiré adelante aquí con casi todo dentro. Voy a poner $800 en mi caja de inversión y pulsar la opción de compra. Beneficio de nuevo, y en este caso, como pueden ver, fue nuestro buen punto de entrada, porque vemos que este mercado no solo ha estado en su liquidez, porque ves que incluso si hablamos de la misma gráfica, vemos que es una gran oportunidad para nosotros acá ver la doble situación cuando el mercado tiene un fondo de liquidez y a continuación un giro de los precios que acaba de suceder. Por lo tanto, en este caso estamos esperando que los precios tengan liquidez y luego tener la vuelta de los precios de nuevo. Por lo tanto, vamos a pasar a nuestra segunda relación de divisas. En este caso, se ve que hubo una situación anterior en relación con las velas doji. Y ahora usted ve acá, este mercado está proporcionando acá una tendencia a la baja de mover de los precios. Pero vamos a tratar al mismo tiempo de pasar a la dirección del mercado y veo un gran potencial para nosotros. Ver acá una tendencia alcista, pero al mismo tiempo veo acá que fue el máximo punto de la más alta de los precios acá. Tal vez es bastante tiempo para nosotros. Espero que un poco para la próxima caída y bueno, es bastante tiempo para nosotros confiar en el DeMarker, que nos está mostrando que va a estar inclinado un poco más con el nivel de 70. Así que acá estaremos trabajando con $1000 y pulsar la opción de compra.
fue una gran oportunidad cuando entramos en este punto porque te dije que estábamos esperando el pico de los precios y sucedió. Estoy muy contento de trabajar con este tipo de estrategia que funcionan muy bien al predecir los picos de los precios. Así que acá los precios acaban de tener un gran rebote al alza. Así que pasemos a nuestro tercer ratio de divisas. Acá algo más de dinero y luego lo terminaré, así que estamos tratando acá con el gran potencial aquí mismo, pico de los precios, y ahora estamos trabajando con la espera del mínimo más bajo de este gráfico y estoy segura de que va a suceder en algunos minutos, pero ahora tenemos un gran potencial para que los precios vuelvan al canal de los sobres. Y ves que el de marker se sitúa aquí estando durante unos minutos en la zona de sobreventa, así que es muy interesante para nosotros debido a esta situación en movimiento con otra de $1000. Vamos a trabajar con lo mismo y vamos a pulsar la siguiente opción que será de compra en este momento. Qué gran oportunidad de sesión estuvimos hoy. ¿Viste cómo nos funcionó esta estrategia perfectamente? Y así hemos terminado nuestra sesión de negociación. Así que yo quiero que me cuentes ya qué te pareció. A mí me encantó esta estrategia. Funciona muy bien, así que síguela hasta el final. Si te es útil, dale clic al enlace que te va a llevar a mi chat de Telegram, donde estoy repartiendo muchísima información. También no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videos. Como siempre les digo, gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.